están? Esta es otra entrega de Séptima Noche, el programa que semanalmente emitimos en Celta Televisión desde Confitería La Perla y que tenemos permanentemente colgado en YouTube a través de nuestro canal de YouTube Séptima Noche, donde pueden ver los programas anteriores o este que estaremos emitiendo ahora. Vamos a conversar hoy con alguien muy conocido en la ciudad, un hombre de características abiertas, simpático, pleno, que nos va a contar algo de su vida, de su actividad, de su profesión. Se llama José Parisi, Josecito le dicen, ¿no? ¿Cómo te va, José? Bien. ¿Vas a ser bien. Josecito toda la vida? Aparentemente sí, ya bueno tengo eso. Algunos, sí. Es bueno, ¿no? Algunos hemos heredado eso toda la vida, la verdad que sí. Lo que decía de tu personalidad es eso, ¿no? Ha sido siempre un hombre extrovertido, simpático, amable, sí. Digamos, te gusta compartir mesas, ¿no? Sí, la verdad que en mi profesión voy a cumplir ahora el año que viene, que ya pienso jubilarme, 46 años, así que ya he pasado bastante y bueno, un poco eso ha sido la constante, que además de ser extrovertido nunca me he atado demasiado a las reglas muy estrictas. Usé durante 30 años hasta los sábados inclusive traje y corbata, después no lo usé más y bueno muchas cosas. Se recuerda una publicidad tuya también muy famosa, ¿no? Y tengo varias, la verdad que yo me acuerdo una del pantalón corto. Del pantalón corto. Y el saco con corbata. Exactamente. Así era. Sí, serio pero no formal. Exactamente. Es para llamar la atención, no deja de ser un golpe publicitario mira, vos sabés, ¿no? que la primera fue con un foraz de gente macanuda en el año 74, también, claro, 75. Sí. Y todo eso gracias a Hugo Costanzo, que fue el que siempre me hizo 2 o 3 campañas que me marcaron mucho en la inmobiliaria, en distintas épocas del país, ¿no? Obvio que con los vaivenes. Te destacaban entre otros, ¿no? Sin hacer ningún tipo de comparación. No, obviamente, todos bueno, pero las propagandas fueron distintas. Claro, siempre lo busqué, siempre en ese sentido fui muy confiado en que cuando le di la oportunidad de decirle, Hugo, a prepararme lo que vos quieras, y al pie de la letra lo hizo de acuerdo a lo que él, y me han dado muy buenos resultados. Claro, es la diferencia entre decir, bueno, te doy un aviso, una colaboración y poner lo que vos quieras. Claro. Y otra cosa es una cosa más pensada que se destaca luego, ¿no? Exactamente, y pensá que en el año cuando yo empecé no había internet, no había obviamente celulares, no había nada, eran diarios, y los diarios, con la conexión que tenía en ese tiempo Tres Arroyos, que era, yo creo que en analogía no comparado con ahora, pero era muy importante en la provincia, sí, claro. Por ahí era más notorio que ahora. En Buenos Aires las propagandas que yo hacía esas con el foraz se veían a pleno, porque nosotros íbamos todas las semanas por razones de trabajo y la gente allá lo notaba eso, increíble, ¿no? Así que en eso fue bueno. Bien, ¿sos producto tresarroyense 100%? ¿Naciste acá? 100%. Con algunas raíces italianas, pero 100% tresarroyense. Claro. ¿Las raíces vienen de los abuelos? De mi abuelo, sí, exactamente. ¿De uno de mis abuelos, de mi abuelo paterno. ¿Sí? Siciliano. ¿De qué lugar? ¿De Sicilia? Gracias. ¿Del sur de Italia? Del sur de Italia, de la isla de Sicilia, de Santa Lucía del Mela. Una ciudad linda, de Sicilia, muy linda, que tuve hace unos años la oportunidad de conocerla, de ir, a raíz de lo que está ahora. Yo hace muchos años hice, todos mis hijos, mi familia tiene la nacionalidad, que en ese tiempo era bastante compleja sacarlo, claro. Y pude conocer el lugar donde estuvo mi abuelo. Por ahí mi abuelo vino en la Primera Guerra Mundial, entonces no quedan casi descendientes, en eso no pude, pero sí ver el pueblo, estar en el lugar. Mucha gente que va a Italia y a ver la casa de sus antepasados encuentra en la comparación con la foto la casa igual. ¿Te pasó lo mismo a vos? No, porque yo no tenía ni la casa de la foto, no tenía la foto de la casa, perdón, ni tampoco no pude conseguir ningún pariente, no sé, tengo parientes muy lejanos. Mi abuelo se vino, acuérdate que nació en el 1800 y pico, y se vino en la Primera Guerra Mundial, con la Primera Guerra Mundial, y nunca más quiso volver a Italia. ¿Pero supiste cuál era su casa específicamente?
No, supe lo que era, llegué al municipio, donde él estaba, la ciudad, pero no la casa. Nunca la pude porque nunca, él no tiene fotos, él se vino relativamente chico y nunca más volvió, no tenía hermanos ni nada ya, él no tenía. Pero entonces, no deja de ser bueno haber estado en ese lugar, ¿no? El estar en el lugar, te aclaro que es único, abuelo, ¿no? Es único, único, es un momento único. O sea, que yo tuve la oportunidad de que me atendiera la intendenta de ahí del municipio, y realmente medio que me largué a llorar de la emoción, porque decir, pensar que han pasado más de 100 años y estoy acá, ¿no? Y te sentís una cosa rara, pero muy linda. De paso recorriste esa isla que es estupenda, ¿no? Excelente, es muy buena, una isla que la han tomado. Cuanto colonizador había en esa época, la tomó, y un lugar muy bueno, muy adelantada, o sea, no se quedó en la época de la mafia, de lo que uno ve acá, en una ciudad, todas las ciudades, salvo los pueblitos, pero las ciudades. ¿El abuelo llegó a Tres Arroyos? Mi abuelo llegó primero, estuvo en Uruguay y después recabó acá. Él era albañil, era frentista, creo que intervino cuando se hizo. Es un dato que no estoy seguro, por ahí lo digo, en la sociedad italiana él hacía una parte de figuras de frente y creo que trabajó en un tiempo ahí. Y él era constructor. Característica de muchos italianos, ¿no? La construcción, el legado de grandes edificios para las ciudades. Como exactamente, mismo, ¿no? Claro, sí. Lo conociste por supuesto tu abuelo. Lo conocí mi abuelo, compartí muchas cosas. Yo cuando era chico yo siempre fui como una esponja, digamos, me gusta aprender de la gente grande, de la gente mayor, le tengo mucho respeto y aprendo mucho, continuamente, aún siempre. Y me acuerdo que yo era chico y mi padre ya tenía una planta de gas, que era una de las pocas que había en el país, que se llamaba el gas, y tenía monte, entonces yo iba con un rifle y mataba miraba las cosas que antes era, hoy no lo hago ni loco, por después de todo un devenir, y mataba los chingolitos o los gorriones, y mi abuelo al mediodía se quedaba en una torre que había, los abría, los pelaba y lo comía la polenta con pajarito. La famosa polenta con pajarito. La famosa polenta que un poco tiene que ver también con esa gente que vino de la guerra, que vivió miseria en su momento también, ¿no? Y mi abuelo contaba que él en el barco comía en la suela de los zapatos para no olvidarse de cómo comer. Y cuando llegaba acá, después cuando estuvieron acá los primeros tiempos, cuando ya había nacido mi padre, un solo par de zapatos. O sea que cuando salía uno no podía salir el otro, y lo mismo era. O sea que la infancia de tu papá también tuvo sus carencias. Y sí, siempre trabajando desde chico y. Pero bueno, se hizo un porvenir, fue un hombre muy reconocido en la ciudad, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo no porque sea mi padre, pero siempre fue un empresario que miraba un poco más allá de lo que pasaba en la ciudad de él. ¿Y cómo fue tu infancia? Mi infancia fue recontra feliz, con una madre que se dedicaba exclusivamente a criarnos, nosotros somos 2 hermanos, así que fue recontra feliz. Yo vivía acá en el centro, al lado de la Plaza San Martín, así que donde está el Colegio Nacional había un lugar abierto que se llamaba Dado Rocha, y jugábamos al fútbol, estábamos todo el día en la calle, después los domingos y los sábados eran matiné en el cine americano y veíamos las películas de Convoy, después arriba de los techos, después veníamos y jugábamos los Convoy, teníamos la Cipriana, que comíamos la porción de pizza. El milkshake. También, claro. Y sí, ha pasado un montón, pero fue muy buena, la verdad que sí, yo la recuerdo como muy buena, la infancia y la adolescencia con más razón. En la adolescencia te habrás acercado alguna vez al Múnich también, ¿no? Me acerqué en la última etapa del Múnich, alcancé a agarrarla, y yo fui ya más de los boliches estructurados de Bobo, 2001, cuando se inauguró 2001, Sí, que era verdaderamente lugares hermosos para la época. Bárbaro. Lo que tiene esta ciudad probablemente es que el hombre de Tres Arroyos invierte mucho en su ciudad, ¿no? Y en esto paso a la gente inmobiliaria, que es tu profesión, ¿no? Sí. Hay mucha gente que recoge dinero de aquí, pero en algunos casos obviamente se lo lleva afuera o a otro lado, pero mucha gente invierte aquí,
de ahí son los edificios que tenemos y tantas cosas, ¿no? Hubo gente hubo empresas constructoras muy grandes que hicieron los primeros edificios, en el caso de Zurita, sí. Y sí, continuamente. Antes la gente, ahora por ahí también, pero no tanto, sí. Pero la gente, eso es lo que tiene el perfil de campo, que fue cambiando también, porque antes había mucho más minifundio, entonces era una ciudad con más familias que tenían una cierta cantidad de hectáreas y tenían un mejor porvenir. Ahora quedaron más campos más grandes con menos familias que tienen una entrada. Sí, y siempre dependimos del campo. Hubo industrias muy grandes en otras épocas que no se pudieron mantener por los vaivenes del país, ¿no? Como Istilar, como Eima, como tantas otras que forjaron un lugar en desarrollo. Bueno, y hubo una etapa últimamente, en los últimos años, de construcción de edificios realmente notable que se detuvo, según parece, porque ya se logró un techo. Ya no, se logró un techo en desarrollo porque bueno, también mucha gente de desarrollo está viviendo afuera, qué sé yo, yo cuando era chico íbamos mucho a Mar del Plata y ya en ese momento había un centro de desarrollo en Mar del Plata que se hablaba que era de mucho más de 10 y 15 mil habitantes que vivían en ese tiempo, hace 40 años, 50 años. Centro de residentes de desarrollo. Es increíble. En Mar del Plata solo, después en todas las ciudades. ¿Fuiste a la escuela número 1? Fui a la escuela número 1 y después fui al glorioso Colegio Nacional de calle Chacabuco, donde nos enseñaron además de buenos modales, nos enseñaron a ser personas útiles en la vida, muy educadas, todos con trajes, con corbata, con zapatos. No costaba caro eso, entonces era otra época. Las profesores pasaban, yo tuve una profesora de matemática en el secundario que yo siempre fui muy particular porque me portaba bastante mal y el primer mes ya tenía todas las amonestaciones posibles y no podía hacer mal. Y pasaba, yo tenía el pie afuera de la silla y me pegaba con el zapato que era Minita Castro, que hoy no la tenemos más. Profesora mía también. Claro. Tengo un muy buen recuerdo de ella como educadora, más allá de que en alguna oportunidad me fui a examen en matemáticas, ¿no? Yo siempre. No era mi tema, la matemática. Sí, yo para colmo vivía en un edificio que era el edificio Cosmo cuando se inauguró. Calle Colón. Papá tenía uno, claro, cuando compró ahí yo empecé el secundario estando ahí y ella vivía en un piso abajo, o sea que encima que me retaba todo el día y me llevaba la materia, en el ascensor me seguía retando por Josecito porque no estudiás, mirá que... La sufrí. Y eran esas cosas, sí. Bueno, ella vivió hasta sus últimos días ahí, me parece. Exactamente, en el 9º piso. Pero fue una playa de profesores muy interesante, ¿no? Sí, la del Colegio muy Nacional. Interesante. Fue un gran colegio secundario que después proyectó mucha gente hacia cargos muy importantes en empresas nacionales. Sí, hay algunos que han llegado a niveles muy altos, inclusive en lo político también. Sí, era una formación, era una escuela que te formaba para la vida, como se formaba en ese momento, y también se formaba uno intelectualmente, el que lo sabía aprovechar y lo quería aprovechar era muy bueno. ¿Optaste por los estudios terciarios en ese momento sí? Yo primero me iba a ir a estudiar una carrera, no me gustaba mucho y yo en ese momento la carrera de martillero no era una carrera en sí, sino que te daban un libro que tenías que estudiar y lo dabas en la Suprema Corte de Bahía Blanca o de Mar del Plata. Ajá. Te tomaban los 3 jueces un examen y ahí te hacías de martillero. Que fue lo que hice yo. Estudié y ahí fui. Hoy es otra cosa la carrera. Hoy es una carrera de 3 años con otra... Y claro, ha cambiado todo, evidentemente. Sí. Pero bueno, no obstante eso, hay que seguir estudiando legislación, un montón de cosas que... Hay que estar al tanto. Muchas cosas se han dejado de hacer. Nosotros antes, al principio en la inmobiliaria, hacíamos los boletos, los hacíamos en la inmobiliaria, una serie de cosas que ahora ya no se hacen más, porque nadie va a entregar plata si no pide primero como estaba. Antes la gente era más confianzuda. Ajá. Y bueno, eran otras épocas. Yo te vuelvo a habla más de 40 años atrás, ¿no? Vos me decís, por ejemplo, el libre deuda, todo ese tipo de cosas. Todas esas cosas se pedían en la escritura, pero el boleto se hacía y se entregaba la plata, gran parte en el boleto y se hacía en la inmobiliaria. No en la escribanía, como se hacía. Después se llevaba, algunos sí, pero generalmente se hacían en la inmobiliaria y no había problema. Eso hoy ya no. La palabra era mucho más importante antes que ahora, posiblemente. Había también sus vaivenes, pero era más importante. Era otro el país, era otro el manejo.
Eso es increíble. Incluso probablemente hace muchos años se pagaba en pesos siempre, ¿no? Después sí, existía el dólar, pero no era tan... Sí, No durante mucho tiempo fue así. Sí. Además, yo me acuerdo cuando yo empecé en el año 74, 75, de lo que era la Torre Tanque, por ejemplo, parece mentira, pero de la Torre Tanque para el lado de la Ruta 228 y de Almafuerte no había nada, eran cuadras enteras. Yo en el inicio se vendían terrenos, pero por día, pero 4 o 5 terrenos, 4 o 5 casas por semana, era increíble. Pero después lo primero que vino fue el Rodriguez. Claro. Y ahí empezó los problemas. Dejó mucha gente descolocada. Y ahí empezó todo lo que se había ganado se empezó a perder, y después fue siempre el país así. Siempre para adelante, un país muy un poco el mantenerse en la actividad o crecer depende de la forma de ser de uno, de los postulados, del norte que tenga en su vida también, ¿no?